Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión de esta noche y les damos también una cordial bienvenida a nuestra transmisión que es Las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión, pues nosotros estamos estudiando y estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas por las cuales debemos establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y el tema para esta oportunidad es: las casas son lugares de resurrección y vida. De manera que los invitamos para que puedan compartir este enlace en vivo con sus amistades y contactos, a la vez para que los puedan invitar a que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y además para que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Inviten a sus amistades también para que puedan inscribirse en nuestro canal. A lo largo de estas semanas, cada una de las lecciones que estamos estudiando, compartiendo, nos presentan enseñanzas muy importantes, puesto que nos ayudan no solamente en nuestro crecimiento personal, sino que también nos ayudan para poder ver cómo es que la iglesia se fundó, o la iglesia que el Señor Jesús estableció en la tierra. Y no es coincidencia que podamos encontrar en el Nuevo Testamento el número 40, específicamente hablando de 40 razones. Y habíamos explicado en la lección primera el significado del número 40 en la Biblia. Y hoy vamos a estudiar la lección o la razón número 6, la cual es: la iglesia en casa es un lugar de resurrección de vida. Y como habíamos puesto en nuestro eslogan, en nuestro encabezado, es dejar de ir a la iglesia para ser la iglesia. Las casas son lugares de resurrección y vida. Y esta es la experiencia de dos historias, de dos damas, una mujer adulta y una niña. Y una eh, de ellas, uno de estos personajes, en este caso la niña, había fallecido y la mujer adulta prácticamente estaba muerta en vida por el azote que ella tenía de su salud quebrantada. Y en la Biblia pues encontramos esta historia de que Jesús resucitó a la hija de Jairo en su casa. Es por eso que esta es una razón más por la cual debemos seguir el ejemplo de Jesús, de establecer la iglesia en las casas, en la casa. Dice el texto en Mateo 9, el versículo 18 al 26. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí cierto príncipe vino y le adoró, diciendo: mi hija es muerta hace poco, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió, y sus discípulos también. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, llegándose por detrás, tocó la fimbria de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe
te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y cuando Jesús vino a la casa del príncipe y vio los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, les dijo: apartaos, porque la doncella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Y cuando la gente fue echada afuera, entró y la tomó de la mano, y la doncella se levantó, y salió esta fama por toda aquella tierra. Este príncipe, que lo menciona aquí en el libro de Mateo, en Lucas y en Marcos le dan un nombre, le dan el nombre de Jairo, y además le da el título que este hombre tenía, el cual era un jefe en la sinagoga. Entonces, este hombre había oído hablar de Jesús, y lo que a él más le había impresionado es que él reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. Reconocía a Jesús como el Mesías enviado, el Mesías prometido. Es por eso que cuando le da encuentro a buscarlo, se arrodilla y lo adora. Para un judío, era pena de muerte adorar a otro hombre o ser humano, y más aún arrodillarse en símbolo de reconociendo de que es una deidad. En este caso, este hombre se arrodilla porque él sí estaba seguro de que Cristo era el Mesías enviado. Pero mientras este hombre le da encuentro al Señor Jesús en medio de esa multitud, y que este encuentro del Señor Jesús da origen a esta historia del milagro de la resurrección, en medio de esta historia se intercepta otra historia de esta mujer que entre medio de la multitud, para evitar ser vista y para evitar ser humillada, ella se introduce en medio de la multitud gateando a gatas para poder darle alcance al Mesías y para poder percibir o recibir de él un milagro, tan solo tocando el manto. Estos versículos cuentan una historia dentro de la otra. La historia de la mujer con la hemorragia o flujo de sangre, que era una persona prácticamente muerta en vida, y la historia de una niña que sí había fallecido. Marcos 5 del 21 al 43 y Lucas 8 del 40 al 56 cuentan esta historia y agregan algunos detalles, pues donde dicen que el padre de la niña se llamaba Jairo y que el padre de la niña era un jefe de la sinagoga. Y además ellos dicen que la niña estaba agonizando para morir, mientras que Mateo dice que la niña ya había muerto. Entonces, esta mujer eh, que era víctima de este azote de hemorragia, pues prácticamente como que interfiere en la historia de la hija de Jairo. Y ella prácticamente detiene esa comitiva en la cual el Señor Jesús se había dirigido para ir a la casa de Jairo. Y allí, pues, a medio camino, esta mujer es donde detiene al Señor Jesús. Y vamos a ver aquí, en estas dos historias, algunas cosas paralelas interesantes. En primer lugar, que a ambas el Señor Jesús les llama hija. En Mateo 9:18
y Mateo 9:22. A ambas les llama hija. A ambas mujeres, a ambas había un número allí que coincide con las dos. La mujer adulta tenía 12 años de padecer de esta enfermedad y la niña apenas tenía 12 años, es decir, el mismo tiempo de la enfermedad de esta mujer era el tiempo de vida que tenía esta niña. En tercer lugar, que ambos personajes son femeninos. Y en este tiempo de los días del Señor Jesús, en esta sociedad judía, las mujeres eran considerados de un nivel inferior y también eran personas que no tenían muchos derechos como lo tenían los hombres. Vemos también que aquí en ambas mujeres ocurre lo siguiente. La mujer del flujo de sangre dice, si tan solo tocare, el, aunque sea el manto, yo podré obtener ese milagro. Y el padre de la niña dice, ven y tócale su mano para que le devuelvas la vida. Es interesante, ¿no? Es interesante cómo es que hay aquí estas cosas paralelas. Los padres de los tiempos del Señor Jesús, ellos preferían tener hijos y no hijas, por la razón que mencioné hace un instante, porque las mujeres eran consideradas menos, porque las mujeres no tenían casi derechos. Y vemos también aquí que el Señor Jesús se demoró. Se demoró registrado en el versículo 9 al 13, ¿ok? Para poder atender a esta mujer adulta. Y ese tiempo que prácticamente él estaba atendiendo a esta mujer adulta era una especie de agonía para este padre, que él sabía que si más tiempo pasaba su hija fallecida, ese cadáver cada vez iba a tener menos posibilidad de vida o de resurrección. Pero el Señor Jesús estas cosas las hace a propósito, porque como vamos a ver más adelante, Él es el autor de la vida, Él es el creador de este mundo y Él tiene poder sobre la muerte. Y no sobre la muerte común y corriente, sino sobre la muerte eterna. En estas historias también hay aquí algunas diferencias. El padre, que era un hombre, el padre de la niña, era una persona de un nivel social alto, mientras que la mujer del flujo de sangre, era una mujer considerada inmunda, no limpia, era una proscripta. El hombre se acerca al Señor Jesús sin miedo, dada su investidura, y la mujer del flujo de sangre se acerca con timidez, porque no solamente por el hecho de ser mujer, sino también porque era considerada inmunda o contaminada. Y no quería contaminar a los hombres de esa comitiva de gente ahí, ni tampoco contaminar al maestro. Dice el versículo 18, he aquí, cierto príncipe vino y le adoró. Un líder de la sinagoga podría haber sido en otras circunstancias un opositor de Jesús. Pero en este tiempo, los líderes judíos habían empezado a hablar de Jesús como un herético. Sin embargo, para este hombre, a diferencia de los demás líderes de la sinagoga y a diferencia de los demás escribas y fariseos, para él era el Mesías. Y él sabía que este hombre como Mesías podía devolverle la vida a su hija. En su aflicción, él cree que este joven pues tiene poder sobre la muerte. Y desesperado está dispuesto a arrodillarse ante Jesús y a rendirle su vida para pedirle ayuda para el beneficio de su hija. Y aquí vemos cómo nosotros podemos aprender lecciones importantes de este incidente o de esta historia. El versículo 18 dice, mi hija es
hace poco acaba de fallecer, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces, la fe de este hombre no estaba en el hecho de que Jesús ponga su mano en la niña, no estaba en el hecho del toque de Cristo, sino en que Cristo era el autor de la vida y que Cristo era el Dios. Y es por eso que con esa fe Él se acerca y hace ese pedido. Entonces, vemos también que el Señor Jesús se levantó y se va tras este siervo, tras este, vamos a decir, el líder de la sinagoga, que más adelante se convierte en un discípulo de Cristo, toma una acción un tanto diferente como la que ocurrió con Mateo en el capítulo 9. Cuando Jesús llama a Leví Mateo lo sigue, porque Jesús le dice, ven y sígueme. Pero en este caso, Cristo sigue a este futuro discípulo y lo sigue a su casa, porque en aquella casa, en su casa de este líder de la sinagoga, Cristo iba a operar ese milagro de la resurrección. Y es aquí cuando interviene, interrumpiendo esta mujer, versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de 12 años atrás, llegándose por detrás, tocó la fimbría de su vestido. Y así es como empieza la historia dentro de la otra historia. Esta mujer, 12 años olvidada, 12 años de marginación, 12 años de salud quebrantada, 12 años de prácticamente gastar sus fondos económicos y 12 años de sufrimiento y dolor. Entonces, el Señor Jesús, al ser interceptado por esta mujer, Él atiende el pedido de esta mujer, manifestado en ese toque de su vestidura, y suple la necesidad de esta mujer. Esta mujer, dada su condición de salud, era considerada tal igual como un enfermo de lepra. Tenían que vivir lejos del campamento. No tenía que estar en contacto con la sociedad, mucho menos con un hombre. No podía acercarse a la sinagoga para poder participar de los ritos religiosos. Y si esta mujer era casada, prácticamente perdía su matrimonio, porque ella no podía estar en contacto físico con su marido porque pues lo contaminaba. Entonces esta mujer se acerca con timidez, pero se acerca a la vez con fe. Era más grande su fe que su propia timidez. Y aquí vemos que el Señor Jesús escucha el clamor profundo del corazón de esta mujer que decía en el versículo 21, si tocare solamente su vestido, seré salva. ¿Y por qué no dice si le tocare su mano o si le tocara a él? Porque ella era consciente de que era una mujer inmunda. Ella era consciente de que Cristo era el Hijo de Dios, que no solamente era un ser humano más común y corriente, no era un hombre cualquiera. Entonces ella se acerca por detrás, tratando de que el Señor Jesús no la vea, ni la siente, ni se dé cuenta. Pero el Señor Jesús la mira, la regresa a mirar, porque Él sintió la fe de ella. El Señor Jesús sintió el toque de esta mujer y el Señor Jesús regresa a mirarle a los ojos a esta mujer. Versículo 22. Mas Jesús volviéndose y mirándola,
Esta mujer esperaba recibir algo de Jesús sin llamar la atención a sí misma o a su problema vergonzoso. Jesús insistió en hacer aviso público y lo hizo por varias razones. ¿Por qué el Señor Jesús regresó a mirar a esta mujer? Lo hizo para que ella supiera que había sido sanada y que su pedido había sido escuchado, por más silencioso que hubiera sido. El Señor Jesús regresó a mirar a esta mujer. Él lo hizo para que otros supieran que ella había sido sanada. El Señor Jesús regresó a mirar a esta mujer para que otros supieran que era por la fe de esta mujer que había sido sanada. Y el Señor Jesús regresó a mirar a esta mujer para decirle que ya no era necesario más esconderse ni sentirse avergonzada, ni sentirse humillada, sino que el Señor Jesús la restituyó ante la sociedad como una persona con todos sus derechos, al igual que las demás mujeres, al igual que los demás miembros de la sociedad. Y el Señor Jesús hizo este acto de regresarla a mirar para que el principal de la sinagoga viera que él tenía poder para obrar esos milagros y por lo tanto también eh, tenía el poder para devolverle la vida a su hija. Y también el Señor Jesús hizo esto para poderla bendecir a esta mujer y darle el honor que le corresponde, no solamente como una creyente, sino como una hija del Rey de los cielos, como una princesa del reino celestial, y le da el título de hija. Jesús la ve. Debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo habría pasado esta mujer que ningún hombre la habría visto a los ojos? ¿Cuánto tiempo habría pasado esta mujer en el anonimato? ¿Cuánto tiempo esta mujer se había acostumbrado a vivir apartada de la sociedad? Pero recibe la mirada de Cristo y Cristo la restaura. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y cuando el Señor Jesús usa la expresión te ha salvado del verbo sesokin o del verbo soso en griego, le está queriendo decir dos cosas. Uno, que había sido restaurada físicamente, que había sido restaurada espiritualmente, que había sido restaurada moralmente y además estaba recibiendo la salvación y la vida eterna porque había depositado su fe en el autor y consumador de la fe que es Jesús. Y le dice, tu fe te ha salvado. Y desde aquella misma hora, la vida de esta mujer cambió. Y esta mujer regresa a su casa, regresa a lo suyo después de 12 años para compartir, para dar testimonio del milagro que el Señor Jesús había hecho en su vida. Yo estoy seguro que usted, si es dama y me está escuchando, si hubiera sido objeto de este milagro, hubiera hecho tal vez lo mismo o más de lo que hizo esta mujer. Y de ir a su casa, a los suyos y dar testimonio de ese milagro de sanidad y de salvación. Ahora vemos al Señor Jesús en la casa del principal de la sinagoga. Y allí dice la historia, el versículo 23, que cuando Jesús vino a la casa de este príncipe, encontró un cuadro muy espeluznante. Vemos aquí que ya prácticamente se habían empezado los servicios fúnebres. Y yo quiero notar algo aquí. Vamos a leerlo. En el versículo 24, el Señor Jesús llega y él saca de la casa a un grupo de gente
que estaba haciendo un culto a la muerte. Un grupo de gente que estaba celebrando la muerte. Es por esa razón que el Señor Jesús los echa de allí. Y esta gente estaba poseída por demonios porque esta gente se burla de Jesús. Esta gente se ríe de Jesús porque Jesús había dicho que la muchacha no está muerta, sino que está solo durmiendo. Y ellos se ríen con anticipación, esperando ver el ridículo o el momento vergonzoso que el Señor Jesús iba a pasar allí. Entonces, aquí podemos aprender algo, que cuando la presencia de Cristo llega a una casa, llega a una iglesia en la casa, Él echa esos malos espíritus y a esas personas que están poseyendo malos espíritus, los echa porque Él limpia la casa. Él saca esa gente que son agentes de Satanás, porque Él es Cristo, es la vida y es la resurrección. Donde llega Cristo llega la vida, donde llega Cristo llega la sanidad, donde llega Cristo llega la resurrección. Y esta razón es importantísimo. Si nosotros celebramos una reunión de la iglesia en la casa, es para que celebremos la vida, para que celebremos la resurrección, para que celebremos la salvación y sobre todo la vida eterna. Entonces, el Señor Jesús, después de sacar a esta gente, dice el versículo 25, cuando echó la gente, entró y la tomó de la mano. Voy a hacer aquí un paralelo. La mujer del flujo de sangre no lo pudo tocar, no lo quiso tocar porque ella estaba inmunda. Y sabía que si tocaba a un hombre, o en este caso si tocaba a Cristo, Cristo iba a ser contaminado. Pero aquí vemos que se presenta un cuadro mucho más complejo todavía, porque la mujer de flujo de sangre solamente estaba enferma. En cambio aquí, esta niña ya era un cadáver. Estaba muerta. Y si una persona, según la ley en Levíticos, tocaba un cadáver, tenía que purificarse. Tenía que ir a cumplir unos ritos de purificación ante el sacerdote en el templo. Pero vemos aquí que Cristo la tomó de la mano y no se contaminó. Rompió las leyes levíticas. Cristo no solamente limpió la enfermedad, sino que limpió, sacó la muerte física de esta persona para demostrarnos, para darnos un anticipo de que cuando Cristo llega a tu vida, te limpia de toda maldad. Cuando Cristo llega a tu vida, te da vida. Cuando Cristo llega a tu ser y si estás muerto, si eres un cadáver, te resucita. Y de la misma manera, como lo hizo Cristo allí en la casa de este hombre principal de la sinagoga, entonces está dispuesto a hacerlo hoy con nosotros. Y cuando Cristo quitó, sacó a todos esos agentes de Satanás, entró con su círculo íntimo que eran Pedro, Santiago y Juan. Y hacen la invocación ante el Padre y opera el milagro de la resurrección. Entonces, la doncella se levantó y el verbo que se usa para traducir levantó en griego es eterte y esa palabra en griego significa resucitó, es decir, estaba muerta. Y este milagro que ocurre aquí, que el Señor Jesús hizo, fue un milagro exactamente igual
al milagro que ocurrió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el profeta Elías, que está registrado en Primera de Reyes 17 y 17 al 24, donde él resucitó a un niño. Y luego al discípulo de Elías, que se llamó Eliseo, que está registrado en Segunda de Reyes 4, 32 al 37, este Eliseo también resucitó a otro niño. Y este es el mismo milagro que el Señor Jesús hace aquí en su ministerio, registrado en el libro de Mateo. Y después en el libro de San Juan, en el capítulo 11, está registrado el milagro de la resurrección con Lázaro después de 4 días de muerto. Y en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15, cuando Pedro da su predicación, su discurso, después del Pentecostés, miren lo que él dice. Dice, y ustedes matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, Pedro reconoce de que Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la resurrección. Y él usa esta declaración para llamar la atención a esa audiencia, que todos eran judíos, para que reconozcan a Cristo como el Mesías, que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Y la muerte que Cristo venció fue la muerte eterna. Ahora, como producto de esa predicación, vemos que ahí en Hechos 3, más de 3,000 personas se convierten. Y en Hechos 5, más de 5,000 personas. Y cada predicación, cada discurso que daban los discípulos, eran centenares y centenares de miles de gente que se iba convirtiendo. El Señor Jesús, con este milagro, demostró su autoridad sobre la muerte, demostró su autoridad sobre el enemigo que tantas desgracias y sufrimientos causa cuando arranca a un ser querido a través de la muerte. Y Jesús mismo le mandó a decir a Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, Juan el Bautista, mandó a preguntar si es que realmente Cristo era el Mesías. Y Jesús, miren lo que le dice en Mateo 1 al 5. Mateo 11 al 5 dice, y respondió Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos reciben vistas, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Jesús fue un anticipo espectacular, simbólico del día, cuando todos los creyentes seremos resucitados, cuando Cristo venga por segunda vez. Y ese es un milagro que va a ocurrir para todo aquel que tenga desde ahora esa fe en Cristo. Y aquí el versículo 26 dice, y salió esta fama por toda aquella tierra. El Señor Jesús a esos oyentes allí en la casa de Jairo les pidió que no dijeran a nadie nada de este milagro. Pero dígame usted, ¿quién podía quedarse callado después de experimentar un gozo así? Como producto de ello, estos testigos que habían presenciado este milagro salieron a viva voz a publicar a diestra y siniestra a todo lugar donde iban, a tal punto que su fama cubrió todo aquel territorio. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús les prohibió que lo proclamaran? Porque no había llegado su hora. Le faltaba tiempo para terminar su ministerio todavía. Pero estos creyentes, estos nuevos discípulos, entonces hicieron su labor que nosotros debiéramos hacer.
Si usted no está haciendo esta labor de proclamar a Cristo como el Mesías, como el autor de la vida, como el autor de la resurrección, la única razón sencillamente es porque usted no ha experimentado esos milagros, porque usted no lo ha recibido a Él como su Salvador ni como el Mesías. No lo ha recibido como su Señor, el Señor de sus vidas. Jesús hizo este milagro para que nosotros podamos tener esa fe, esa confianza, de que cuando nos reunamos en la iglesia en casa y haya alguna persona enferma de salud, podamos orar pidiendo a Cristo que Él obre su voluntad en esa persona. Y si es la voluntad de Cristo de que esa persona se sane físicamente, la sanará. No es que nosotros la vamos a sanar, no. Es que vamos a ser de intermediarios para que Cristo obre el milagro en ellos. Así como este padre sirvió de intermediario por su hija y Cristo vino y obró ese milagro de la resurrección. Y Jesús imparte vida en la medida de nuestra fe. Jesús está dispuesto a obrar estos milagros en la iglesia, en la casa. Jesús te invita para que tengas la valentía de poder abrir hoy mismo tu casa como una iglesia y puedas experimentar estas bendiciones. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo. Tenemos que dejar de ir a la iglesia tradicional de edificio y ser nosotros la iglesia y hacer en nuestra casa nosotros nuestra iglesia. Yo quiero invitarte para que tú puedas ser consecuente con estas lecciones. Ya tienes 6 razones para establecer una iglesia en casa. Yo te pregunto, ¿qué más vas a esperar? ¿Qué más quieres ver? Pero todavía nos faltan 34 razones más. No te las pierdas, pero no seas egoísta solamente en recibirlo, sino que compártelo. Compártelo con tus amistades e invita a otras personas para que disfruten de esta transmisión si todavía no te sientes seguro, si todavía no tienes la confianza de abrir una iglesia en tu casa. Pero haz obra misionera, invitando a que las personas se suscriban a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV o que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima intervención. Bendiciones.